Estamos en una nueva ocasión con otro entrenador de baloncesto, Agustín Ignacio Molina Rivas. Hola, tengo 37 años, llevo 20 años entrenando y soy entrenador nacional. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, pues mi historia es más fácil, o sea, yo jugaba en mi cole, no lo hacíamos mal y llega un momento donde yo como jugador era muy grande, pero no era bueno. Entonces, el último año de junior, entre que no estaba yo con muchas ganas y el entrenador tampoco le hacía mucha ilusión, tenía gente de fuera mejor, pues me di cuenta que iba a ser mucho sacrificio jugar cuando no había ilusión por los dos lados y y dije que dejaba de jugar y según dije que dejaba de entrenar, el entrenador me dijo, ¿y no quieres entrenar? Porque, porque te gusta tal. Y entonces, ese año enganché una escolita, al año siguiente enganché un federado que no quería nadie y 20 años después sigo entrenando, pero mi origen es de un mal jugador que le gusta mucho el baloncesto. Y cuando comenzaste a entrenar, ¿tuviste alguna referencia? ¿Tuviste algún tipo de guía o motivación para ir progresando? Yo empecé en San Agustín y en San Agustín en esa época, ahora no lo sé porque no lo conozco tanto, o sea, no quiere decir que ahora esté mal, pero en ese momento el nivel de entrenadores era muy bueno. Entonces, tú empezabas a entrenar, pues yo llevaba un preinfantil de niñas que eran más molestas que buenas. Entonces, tenías todo a tu alrededor, gente muy buena, o yo creo que eran muy buenas y con el tiempo me he dado cuenta que si realmente tuve mucha suerte de estar rodeado de esa gente, entonces te reflejabas en ello, eran muy receptivos, tú te ibas y le preguntabas y te ayudaban. Yo me acuerdo de Bernardo, ibas continuamente, Antonio, gente que ibas, oye, que no sé hacer esto, que tengo problemas con esto. Pues al principio sobre todo eran dos cosas, cómo lo hago y qué hago. Entonces te ayudaban mucho, no sé, yo era muy organizado, entonces yo llevaba mi entrenamiento, era más metódico en la planificación que ahora, entonces te la revisaban. Entonces yo sí siento que al principio a mí me ayudaron mucho en mis primeros años. Perfecto. Pues ¿consideras el baloncesto una profesión? O esta la he visto cuando me habéis mandado las preguntas y lo he pensado y creo que hay gente que es profesional del baloncesto, pero no es o sea, no, si yo valoro el 100% de la gente que se dedica a entrenar, desde un niño pequeño hasta un profesional, no es una profesión, porque no sé un ratio, pero lo mismo el 90, 95, 97% de la gente que entrena no puede dedicarse. Entonces, pues sí, cuando empiezas, tienes 18, 19, 20 años, lo que te dan por un equipo, como te pagan el alquiler, te pagan la comida, te pagan tal, vives de ello. Pero llega un momento donde dices, vale, eh, yo puedo dedicarme profesionalmente a esto. Y no puedes. O sea, se dedica el entrenador de ACB o LEP Oro y no sé si todos los de LEP Plata, algunos de Liga Femenina y no todos con un sueldo completo, y con 7, 8 meses seguramente, casi todos, no un año no con sueldo de año entero. Y eso es un profesional, es decir, de trabajar profesionalmente y recibir una remuneración profesional. Luego está el otro tipo, que son los que llevan 10 equipos, 14 escuelas de mediodía y además llevan el comedor y el patio de un colegio. Entonces, ¿eso es trabajar de baloncesto? Sí, sí es trabajar de baloncesto. Pero ¿cuántos hay así? Pues no muchos. Entonces, otra cosa es que la gente entrene profesionalmente. Es decir, que el trabajo que hago yo, o el trabajo que haces tú, o el trabajo que hace otro, yo sí considero que tiene una calidad de un profesional. Y seguramente haya muchos entrenadores que lo hagan un poquito, pero hay muchos entrenadores que preparan las sesiones, las revisan, incluso se graban los entrenamientos, se preparan, se forman. Entonces, esos trabajan como profesionales, pero no son profesionales. O sea, no son profesionales. Uno acaba medicina y se dedica a ser médico. Uno termina sus cursos de entrenador y el gran porcentaje de la gente simultánea entrenar con una profesión o con una profesión con una con otra con una, sí, con una profesión que te permite pagar los gastos. Entonces,
para la gran mayoría no es una profesión. Vale, pues desde la perspectiva de ser profesionales, ¿no? Porque creo que un poco haces la distinción, ¿no?, entre ser profesional y que sea una profesión Sí. remunerada y que te permita vivir exclusivamente de ello. Tu sensación como profesionales del deporte hacia el exterior, ¿cuál crees que es la sensación que tienen sobre nuestra labor? Uf, yo creo que va a mejor, va a mejor. O sea, yo, lo mismo es porque también soy más mayor, pero yo antes cuando llevaba un grupo de niñas pequeñas o de niños pequeños, se me consideraba el chaval que lleva un equipo, se gana unas perras y no sabe más que nadie. Y no te trataban con respeto, te tienen que llevar, no sé. O sea, la sensación era como que eras un hijo mayor para algunos padres o un sobrino o tal. No, no. Con los años yo sí veo que al final, lo mismo por la que se genera más distancia o porque ya lo ves con más, eres más mayor, lo ves con otra actitud o lo ves con más perspectiva, yo sí veo más reconocimiento. Sí veo más reconocimiento o sí veo una valoración de que tu trabajo es más profesional y menos de un cuidador. Es decir, nos parecemos más al profesor de una extraescolar que al chaval de 15 años o 17 o 18 años que contratas para que cuida a tus hijos cuando tú te vas un par de horas. Entonces, creo que el reconocimiento de fuera posiblemente sí sea más, sí sea, o sea, de los padres, de la gente que nos ve o incluso compañeros de trabajo, cada vez sí lo ven más como, oye, una actividad o una cosa seria y no como, bueno, un hobby que no sabes cortar. Muy bien, pues vamos a por la tercera. Tu formación como entrenador, ¿en qué ha consistido? Bueno, yo he intentado aprender un poco de todo, también en función de la edad. Entonces yo, lo primero, yo tuve en el colegio en San Agustín, yo tenía muy buenos entrenadores. Entonces yo aprendí mucho. Víctor, he visto que habéis publicado la entrevista hace poco. Víctor fue yo creo, mi segundo entrenador y, o sea, le tengo idolatrado. O sea, tanto que me lo cruzo y no soy capaz de hablarle. Pero yo tenía, o sea, Marzani, Pena, Andrés Coello, Raimundo. Yo tenía entrenadores increíbles en cantera. Entonces yo aprendía mucho técnica de nivel de técnica individual. Pues Raimundo trabajamos muchas horas. Entonces, la primera formación que yo tengo es esa. Luego, pues como empiezas con niños pequeños, aprendes. Yo tenía dos objetivos en cosas que tenía que aprender muy bien y muy rápido. Era la metodología, el cómo enseñar las cosas y el qué enseñar. Entonces, pues la metodología yo creo que la aprendí mucho con libros. Leí mucho todo lo que me caía, sobre todo en cómo gestionar un grupo, cómo hacerte respetar, cómo comunicar, cómo hablar. Y luego con los compañeros que yo tenía, pues primero en San Agustín, luego me fui a Corazonistas, pues yo creo que aprendimos muchísima técnica individual. A base de cómo se trabaja esto, pues primero da este paso, luego da este paso, echa el bote a la vez que, no sé, todo lo que se trabajaba en ese momento, que eran las recepciones en el aire, que era sobre un pie, que ahora un poco con el paso cero pierden tanta ventaja, pero en ese momento pues con compañeros, o sea, hablar, discutir hasta las 1000 con ellos. Los cursos es que han cambiado. Yo hice el 0 y el 1 con la metodología antigua y no aprendí nada. La verdad, no sé si era por soberbia, por la edad que no te deja aprender o porque eran bajos porque eran mal contenido, pero no aprendí nada. El curso 2 y el nacional sí aprendí bastante. Y luego, lo que sí me he dado cuenta los últimos 4 años, 5 años que llevo nacional, que estoy más metido en senior, que estuve, pues aprendo mucho viendo partidos, obligándome a sacar los sistemas. Entonces ya no solamente aprendes sistemas, que pues hay muchos y una vez que aprendes pues sabes pintarlos tú y que no son ni buenos ni malos, sino que aprendes la lógica de un sistema, que busca, que entiende el timing, cuándo hacerlos, cuándo no hacerlos y eso.
con la observación, muchos años de viendo partidos, intentando exprimir algo en cada vez que ve un partido, pues también se aprende. Luego hay, y ya para acabar, que me extiendo mucho, ahora hay muchísimo contenido para aprender, hay vídeos, hay, yo qué sé, o sea, te metes en Instagram, en Twitter, en tal, y en 10 minutos sacas 700 vídeos de gente que los ha cortado, tal, tipos de bloqueos. El problema es que hay mucho contenido. Demasiado. Y ese contenido ahora mismo lo que nos lleva es a intentar ser lo más organizado o centralizar la búsqueda, ¿no? Porque si no es imposible. Y todo el mundo sabe hacer eso. ¿Cómo llamaba? Pajares le hiciste y dijo que era, ¿cómo era? Sobre información, o le puso una palabra en la entrevista. No me acuerdo cómo se llama. Estamos infoxicados, dijo. Algo sí, sí, sí. Entonces, sí, claro. O sea, tú te pones a ver un vídeo de jugadores de la NBA y es una barbaridad. O sea, hacen de todo, de todas las formas. El problema, ¿qué aprendes? ¿Qué aplicas? ¿Qué enseñas? ¿Cómo lo enseñas? O sea, si tú a un jugador le enseñas todo lo que puedes llegar a aprender, el jugador no aprende nada, o aprende una cosa. Entonces, o sea, hay sobreinformación, hay que filtrar la información. O sea, tú imagínate que ves un vídeo de Stephen Curry que hace lo que sea. Diego de tenis individual es mejor que yo, por ejemplo, Diego Blanquet. Que sabe los nombres de todos los conceptos. Y llegas a tu jugador Benjamín y se lo explicas. Pues lo mismo hay 10 niños que no saben de qué le estás hablando. Entonces, no sé. No sé, es complicado. Necesitan una guía, necesitan que los mayores les ayuden o preguntar. O sea, tiene que ser bidireccional el aprendizaje. Pues hablando de formación, ¿crees que, aunque bueno, más o menos lo has contestado en la pregunta anterior, pero bueno, te lo amplío, sobre la calidad del acceso que tenemos, ¿no? de la formación, y sobre el acceso al que tenemos, tanto el reglado como el no reglado, me refiero tanto el federativo como los cursos online que hay, o clinics, etcétera, ¿no? En todas las formaciones, ¿hay algo que eches en falta? ¿Hay algo que cambiarías o que añadirías? Algo que eche en falta. Bueno, antes... algo que eche en falta. Pues sí, por ejemplo, no sé. O sea, yo creo, por ejemplo, que hay pocos... Es decir, lo mismo es porque es muy difícil hacer los clinics, pero antes veía más clinics que ahora, también te digo la verdad. O sea, de la parte mala de hacerse mayor es que tu tiempo es menor. Los clinics, yo sigo viendo, cada vez que intento ver algún clinic, sigo viendo cosas, creo que un poquito avanzadas y siempre con gente más, con juniors, cadetes, seniors. Entonces me falta mucho contenido para equipos muy pequeños. O sea, no, o sea, siempre dices, oye, haces un clinic de diferentes formas de finalizar y de diferentes ángulos o tal. Y esto lo puedes trasladar a tus pequeños, pero no hay ningún clinic de la metodología de enseñanza de una entrada canasta desde el inicio, desde que no sé votar. No hay una metodología de qué trabajar con escaleras. Todo el mundo tiene escaleras, hay 1000 vídeos de escaleras, pero nadie ha explicado cómo funciona el trabajo con escaleras, cómo lo puedes integrar en un entrenamiento de baloncesto. O sea, creo que hay mucho contenido de bloqueos, de ataque en transición. No lo sé, o sea, lo mismo es que a la gente le da vergüenza traer a un entrenador de ACB y preguntarle cómo entrenaría un Benjamín, pero... o no sería atractivo, luego lo mismo la gente no lo vería. Pero he hecho en falta muchos contenidos adaptados a o equipos de muy de base o equipos no tan de base, pero que es que no todos juegan en especial plata o en especial oro. Hay un mundo el federado con 200 equipos, o lo que, bueno, ahora se llama especial. No, ahora es especial y preferente, ¿no? Lo que antes era federado. Ahora, que antes era federado, ahora es preferente. Pues lo que ahora es preferente, hay una cantidad enorme de equipos que, no sé, el bloqueo flare hacia la esquina les importa un bledo. Por ponerte un ejemplo. Por mucho que te digan en todos los clinics, tienes que aprender a trasladar este contenido a...
Luego llegas con tu clinic recién visto y no tiene, no, o sea, hay un salto enorme. Entonces, me faltan contenidos para equipos reales, para ese 90% de equipos que no hacen eso. Sí, en más de una entrevista ha surgido esa misma duda, ¿no? Sobre el hecho de que en los clinics y en las formaciones no se es demasiado específico en categorías pequeñas, que no se suele... Los motivos, no sé, creo que... Luego tú irías, o sea, esto es lo de siempre. Claro. Traes a hacer trabajo de coordinación en un Benjamín o iniciación al trabajo de combas para disociar de pies. ¿Tú irías? No lo sé. No lo sé. Si es que hay clinics que ves a chavales de 20 años, 20, 15, 30, recién empezados, que les obligan a ir a un clinic de J. Cuspineda y no atienden. Entonces, pues no lo sé, no lo sé. En el mundo ideal, eso es lo que falta. En el mundo real, la gente va a Instagram o a Twitter a ver un vídeo del último movimiento de un jugador de la NBA. Sí, yo creo que sí que hay algunos factores, como bien has dicho, que además no eres el primero que lo comenta, que es sobre el tema de la obligatoriedad. Entonces, al final, pues bueno, si hay algo que creo que en la que se basa nuestro deporte, ¿no? A lo que nos dedicamos, es un poco la motivación que tenemos para aprender. Si esa motivación en algunos casos es forzada, pues no es motivación, es una obligación. Y sobre la obligación en general no funcionamos muy bien. Y luego crea rechazo, es decir, hay muchos clinics muy interesantes que van cuatro gatos y dependiendo de la comunidad autónoma que no se te ocurra cobrar. No, entonces no va nadie. Vamos, no los ven gratis, cobrar, ¿sabes? Sí, Pero, sí. sin embargo, tú en tu trabajo o el otro en su trabajo, pues yo trabajo en el mundo de las apps y de la tecnología y el Summit te cobra una barbaridad para asistir a un congreso y la gente lo paga. Entonces, no puedes reivindicar que esto es una profesión, o sea, que tú eres profesional de esto, si luego eres incapaz de pagar por un contenido. Es decir, o puedes decir que eres el mejor analista de datos del mundo, de estadísticas, que consume las estadísticas de la NBA, pero si luego tienes que pagar 3 euros para bajarte una aplicación que te procesa las estadísticas de un partido y no las quieres pagar. Y no hablo ya de la aplicación de tal que te vuelca las estadísticas, sino de una edición real. O sea, yo no quiero saber lo que se gasta un equipo profesional en edición de estadísticas. O la misma licencia del Playbook. Entonces, hay que invertir también en formación. Claro, pero no iría la gente. Y si la haces abierta a todo el mundo y no la haces obligatoria, entonces no iría nadie, entonces dejarías de hacerlas. Entonces, es que no, cuando tienes 20 años dices, las tienen que ser gratis y voluntarias, pero luego te das cuenta que es que gratis y voluntarias luego no, van 5 personas. Me acuerdo en Corazonistas hace mucho, montamos un debate, intentamos montar un debate para ver una final de un campeonato de España de selecciones mini, llevamos a Gaby Álvaro para que comentara la final y aparecimos 5 personas. Gaby Álvaro entonces era el seleccionador mini, una final contra Cataluña creo que era, y terminamos yéndonos a un bar. Tomamos unas Coca-Cola, unas cervezas y comentamos el vídeo. Era una competición mini que hemos dicho que era muy interesante, con el mismo entrenador que la había vivido, en un sitio céntrico, gratis, y da mucha rabia, da mucha pena. Sí, a lo mejor también empieza porque no regaláramos tanto, ¿no? Pero a todos los niveles, ¿no? Es decir, es complicado porque creo que lo habrás escuchado en alguna otra entrevista que hablamos sobre algún comentario de algún compañero ha dicho que no nos respetamos, ¿no? A nosotros mismos. Que si llegan y me dicen, mira, es que para entrenar 2 días a la semana más partido tienes que buscarte tú el desplazamiento, vas a cobrar 120 euros,
Sí, venga, voy. Y además vas a hacer X horas de tecnificación que está incluido en el sueldo. Jo, venga, vale, está, pues vamos a hacerlo. Ese tipo de cosas que, bueno, estructuralmente hay más problemas, ¿no? Evidentemente, no es tan sencillo. Pero bueno, a lo mejor fuerzas a que pueda ser más sencillo si no admitiéramos ciertas cosas, ¿no? Y que esa profesionalidad la exigiéramos luego económicamente. Sí. Pero bueno, eso es para, digamos, un debate. Entonces, El debate pasemos a... largo también. Muy largo, sí, muy largo. Y de compleja solución. Muy Muy compleja. complejo. Bueno, pues Sí. vamos a por la siguiente. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Pues, a ver, yo tengo una teoría que es que cuando las positivas te relajan y las negativas te pinchan, te despiertan. Entonces, sacas más, o sea, aunque las dos tienen lecciones, sacas más lecturas de una derrota o de un mal momento, porque no todo es perder, o sea, tú puedes tener una mala semana de entrenamientos o puedes tener una dinámica muy mala, una jugadora, un jugador que se enfada y lo quiere dejar, yo qué sé. Entonces, todas esas cosas te hacen replantearte lo que haces o lo que no estás haciendo. Entonces, de ahí te obliga a exprimir esa experiencia para aprender más. Cuando has ganado o cuando vas bien, lo fácil es subirte al barco y decir, lo hago todo muy bien, voy a seguir haciéndolo igual. Entonces, sacas más recuerdos de una experiencia positiva, pero menos aprendizajes. Pero no porque no los tengas, sino porque tú no los buscas. Enseñanzas de una positiva o una negativa. Uf, pues mira, hay una que sacamos me acuerdo un partido volviendo de Murcia, que perdimos, no sé si me acuerdo, la segunda prórroga. Bueno, al final, pues, podríamos haberlo hecho mejor, nos pitan algo raro, tal. Entonces, a la hora de volver, los viajes duros de estos del baloncesto que pretende ser profesional, pero tampoco lo es. O sea, volviendo en un coche, me acuerdo que íbamos, pues no sé si eran 2 entrenadores, 2 jugadoras, o 3 entrenadores, 2 jugadoras, y no hablaba nadie, no hablaba nadie, todo el mundo estaba enfadado, solo eran reproches. Y en un momento hay un parón, me acuerdo de hablar con Juanma y decirle que el sufrimiento no era exclusivo de los entrenadores, que los jugadores también lo pasan mal, también sufren, también tal. Entonces, lo que más he aprendido yo en un momento malo es que no lo pasas tú solo mal, sino que la gente, tu cuerpo técnico, el resto de jugadores o jugadoras o la gente que te rodea, que te ayuda, tal, también lo pasa mal. O sea, no es que no ser uno exclusivo de la pena. Entonces, pues como que te hace empatizar más con el grupo. O sea, yo de los momentos malos es la mejor lección que he aprendido. Luego ya, pues obviamente, pues pierdes por esto, tal, hay razones técnicas, hay razones lógicas, de mil cosas. Pero el no hacerse exclusivo no tal de la derrota. Y de las cosas que sacas de las positivas es pues lo que he dicho antes, el no acomodarte. No acomodarte, o sea, no hay que ser el más o sea, no hay que ser el más sobrelisto de todos, de pues voy bien, entonces tengo que recambiar todo para seguir yendo bien, pero tampoco acomodarse y dejar que todo vaya igual hasta que empiece a ir mal. Entonces no eres un entrenador ni un gestor, un acompañante. Perfecto, pues vamos a por la siguiente. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras y cuál es para ti tu situación ideal? A ver, aspirar. Wow. Pues mira, cuando tenía 20 años yo quería ser entrenador profesional. Bueno, cuando tenía 13 años yo quería ser jugador profesional y de la NBA. Cuando tenía 20 años quería ser entrenador profesional. Profesional de entrenar al Madrid, vivir de esto, levantarme a una hora, irme conmigo a, no sé. O sea, trabajar de esto. Ahora, pues mira, pues que el equipo salga bien. Que cuando cojo un año un equipo, salga bien. Que el objetivo es no descender, pues intentar hacer media tabla. Si el objetivo es hacer media tabla, hacer playoffs. O sea, un poquito más de lo que se pide. ¿Qué es lo que mi objetivo como entrenador
Pues ahora no tengo un objetivo de ser cada día mejor ni todo, no. Ese equipo, coger un equipo y sacar todo lo que pueda de ese equipo. ¿Con qué me refiero con sacar todo? Que si yo le digo a una jugadora que tiene que ser mejor o tal, o no mentirla. Hablo siempre de jugadoras porque casi siempre me he entrenado femenino. Entonces yo estoy acostumbrado ya a hablar así. Pero si yo hablo con jugadoras en un senior, oye, este año vamos a trabajar esto y esto y esto, cumplirlo. El primer objetivo es cumplirlo, no decepcionar a nadie. Segundo, que cada jugadora sea mejor. Que acabe el año y digan, pues yo soy mejor que cuando empecé. Si son pequeñas, pues es más fácil, pero conseguirlo. Si son mayores, pues es un poquito más, o sea, no es tan fácil, pero ese es el objetivo. Y luego que como equipo, pues si quieres te digo jugar bien, tal, pero es ganar más partidos de lo que se espera que ganemos. Te digo porque, y eso lo puedes aplicar además. Te iba a decir, para Mini no tanto, no. Si en Mini llevas un equipo que puede ganar un partido, pues intentar ganar 3. Y competir en todos los demás y hacerlo mejor el último día que el primer día. Pero sacar lo máximo al grupo donde estás. Ese es mi objetivo como entrenador y a día de hoy mi aspiración. Mi situación ideal. Entiendo que te refieres a si esto fuera... O sea, si por ejemplo pudiera ser profesional y llevar un equipo de liga femenina o ACB, ¿te refieres a eso? No, en principio entrenando, dirigiendo, haciendo lo que haces ahora, tu situación ideal, sí, es decir, ¿cuál crees que, digamos, estarías satisfecho? Porque en general los entrenadores somos de difícil satisfacción, es decir, siempre... O sea, somos eternos frustrados. Totalmente. Porque entonces, o sea, yo no gano mucho, pero las pocas veces que me he metido en una Final Four o tal, según acaba la Final Four, al día siguiente ya estás pensando en cómo llegar a la siguiente. Y si has descendido, ya al día siguiente estás pensando que también he descendido, pues al año siguiente estás diciendo, pues yo este equipo lo vuelvo a coger al año siguiente y vuelvo a subir. Entonces, la situación ideal, pues la situación ideal pues es con tu equipo creyendo en ti, entrenando en la mejor dinámica posible, ganando cada entrenamiento y jugando bien, jugando bien. Si eso lo consigues, pues ganas, claro, pero como una consecuencia, o sea. Pero sí, la situación ideal, no sé, jugadoras que creen, equipo que cree, buen trabajo. Para mí esa es la situación ideal. Ya no voy a grandes objetivos de ascender o cosas de esas, no. Perfecto, pues vamos a por las 7. Entrenando, vale. ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción? Ganar el entrenamiento. O sea, esto es una cosa que en distrito con Juanma era obsesivo, es ganar el entrenamiento. Es decir, llegar, tener un objetivo del entrenamiento o que salga lo que tú tenías pensado, o si hay algo que cambia lo que tú tenías pensado, remontarlo y conseguir al acabar el entrenamiento diciendo, están cansadas, han aprendido, ha servido. O sea, es obsesivo, ganar el entrenamiento. Que la gente vaya y nadie te diga, pues, o sea, el peor comentario que para mí me pueden hacer al acabar un entrenamiento es, si lo llego a saber, me quedo en casa. O sea, eso me hunde. Entonces, la mayor satisfacción es acabar el entrenamiento y decir, lo han dado todo, lo he dado todo y encima te vas contento. ¿Y todo lo contrario? ¿Qué es lo que más te frustra? A ver, me frustra mucho los cambios, la falta de seriedad. Es decir, que tú esperes 12 jugadores, 12 jugadoras y a última hora dos no aparezcan. Me frustra muchísimo la falta de seriedad. Me frustra muchísimo la falta de respeto también hacia las reglas, hacia el grupo, hacia las personas. Muchísimo. Muchísimo. O sea, además pierdo los papeles en esos momentos. O sea, una jugadora, un jugador que falta el respeto, o que yo entiendo, porque a veces me equivoco también, muchas veces, que falta el respeto a un compañero, me genera una frustración, o sea, enorme, o que falta el respeto al grupo, o que falta el respeto individualmente a algún compañero, o... Mira, a mí que me falte el respeto a mí es de las cosas que menos me frustra, por ejemplo. Pero la falta de respeto a las reglas de tal me frustra muchísimo. Y luego la gente que no lo intenta,
pues es un escalón por debajo o que no intenta dar el máximo, que simplemente va a hacer deporte. A hacer deporte, que parece una frase muy cruel, pero que la gente que va simplemente a correr un poquito y no tiene una implicación emocional con el grupo, tampoco, pues no me genera alegría. Pues vamos a por la pregunta 9. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Uf. Mira, no te voy a dar la respuesta políticamente correcta, o sea, voy a ser sincero. Creo que le queda todavía mucho recorrido de evolución a la mujer entrenadora. No porque ellas tengan que evolucionar, sino porque la sociedad tiene que reconocerlas. Es decir, si mañana nos dicen que han nombrado a, no sé, a Azu Muguruza, la de Donosti, entrenadora del Bilbao Basket de ACB, lo mismo, hay jugadores que dicen que no están de acuerdo, o sea, a nivel élite tiene muchísimo recorrido, o sea, cuando se nombró en San Antonio Spurs, creo que fue a Becky Hammond, ayudante, generó muchísimas dudas, generó muchísima polémica, generó tal. Montañana en Fuenlabrada, digo, por un poco los casos que hay en élite. Pues no generó dudas, pero nadie lo ha replicado, no hay mujeres preparadas. Hombre, hay menos entrenadoras que entrenadores. Entonces, lo lógico es que haya un volumen menor de mujeres entrenadoras a nivel máximo nivel, solo por un tema de proporción, no de capacidad. Entonces, por eso digo que hay mucho margen de mejora y de normalización de las mujeres o de las entrenadoras en ese ámbito. Y que la gente cuando se pase, pues no ponga caras raras o no genere polémica o miradas o tal. En lo que no es profesionalización, lo que es cantera, desde pequeños mayores, no será eso. O sea, si yo mañana voy a jugar yo llevo un Benjamín también, si yo mañana con mi Benjamín voy a jugar contra un cole, un club tal, y lo entrena una chica o un chico, no es diferente. No es diferente. Pero sí, pero esas figuras en élite todavía no se ha normalizado el verlas. Muy bien, pues vamos a por la 10. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? ¿Consideración a qué te refieres? Que se nos considere lo que somos, es decir, profesionales. Sí, sí, claro. O sea, uno en lo que hace quiere tener un mayor, no sé, o sea, quiere tener un mayor respeto por todo lo que hace, por los grupos, por tal, pero, o sea, tampoco veo, es que no entiendo tampoco muy bien en qué círculo, es decir, en el círculo de la federación, o sea, ¿te refieres al mundo del baloncesto, al mundo del deporte? Entiendo que no es lo mismo que hemos hablado antes del respeto que le tenemos alrededor, ¿no? No. Es decir, la consideración como una labor que realizamos, que todos estamos de acuerdo con los entrenadores que tocamos, digamos, varios ámbitos, ¿no? Evidentemente, externamente al mundo del deporte, no hay una gran mayoría que no ven esa situación como algo a tener en cuenta, porque bueno, sabes que tenemos muchas más circunstancias, ¿no?, que nos rodean, el tema de las titulaciones, la regulación de las mismas y la consideración de cualquier título deportivo, en el fondo, incluso las reguladas. Es decir, hay a nivel cultural en este país el deporte se considera algo, entre comillas, serio, lo que se ve por la tele. Lo demás, pues bueno, es mal. Somos niños a jugar a ser entrenadores o a jugar ya. Eso es. Ya. No lo sé, o sea, claro, yo como entrenador te diría que somos muy importantes, somos lo demás tal, o sea, pero aquí el más valioso es el jugador, siempre. O sea, es el más valioso en un deporte, en todo. Creo que no se valora suficientemente
que lo mismo es lo que me estás, pero como lo mismo lo que estás, la pregunta es lo que quiere decir, que no se valora lo suficiente todo el trabajo que hace un entrenador o todo el colectivo de los entrenadores. Es decir, hay muchas veces que se nos olvida que parece que hablamos de clubes y los clubes no dejan de ser un grupo de 30 entrenadores que se organizan entre ellos, porque el director técnico, salvo contadas ocasiones, es un entrenador con un poquito más de valoración que el resto, que se organizan entre ellos, que a nivel que organizan grupos de padres o grupos de 12 niños con sus padres para ir a los partidos, que son capaces de gestionar unas licencias, de que si tienen un problema, una lesión, tramitan con la federación, o ahí lo mismo el coordinador ayuda más, pero hacen de enlace para todos los volantes médicos, que se preocupan por él, que cuando pasa algo y te llevas a todos los jugadores a un hospital a ver a un compañero, lo organiza el entrenador, que se pelea por las sesiones, que se pelea por los espacios, por el material, que tiene que sacar un tiempo, porque sigo diciendo, el gran porcentaje no son profesionales. Yo termino de trabajar a las 6, a las 7, a las tal, y tengo que ir corriendo a mi casa a ponerme un chándal para ir a entrenar con una sesión preparada, con un partido, no sé. Entonces, creo firmemente que todo lo que hace un entrenador no está valorado. No está valorado. Y eso tiene que subir. O sea, que mi título sea oficial y antes, yo es que creo, o sea, ahora mi título lo reconoce un estamento, pero mi título era oficial antes y ahora. Era oficial para mí, o sea, me había costado mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, me había preocupado en hacerlo, porque podría no hacerlo y dedicarme a otra actividad no reglada o en otras ligas más fáciles, pero yo me he preocupado en hacerlo. Entonces creo que el entrenador hace muchas cosas que no siempre está suficientemente valorado. No sé si era un poco en esta línea lo que buscabas o lo que me querías preguntar. Sí, has hecho un desglose perfecto. La verdad es que... O sea, es que hacemos... Joder, tú eres entrenador, hacemos muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Unas se ven, otras no se ven, pero el llegar a esa hora y cuarto de entrenamiento y que haya contenidos implica una formación, unas veces mejor, otras veces peor. Llegar antes, organizarte para regular esos horarios. Yo no sé en cada club cómo lo hacen, pero hay que gestionar esos espacios, hay que controlar que hay material, hay que ir, lo mismo hay que ir en pretemporada a inflar balones o a contar ropa. O sea, hay muchas cosas que el motor de esas cosas, o sea, lo más importante es el jugador, siempre, o sea, no lo voy a discutir nunca, pero el motor de estas cosas son los entrenadores. Y tenemos además una influencia muy grande, ¿no? Porque trabajamos con grupos y la gestión de grupo nos lleva a tener una cierta, no sé si está bien llamada, ascendencia sobre el grupo, ¿no? El cual además nos otorga una responsabilidad todavía mayor, ¿no? Y trabajamos con una responsabilidad muy grande, muy alta, que bueno, cuando vienen bien dadas todo es fácil y sencillo, cuando vienen mal dadas todos son problemas, ¿no? Sí, es cierto, o sea, has dicho dos cosas, o yo he sacado dos cosas. Por un lado, lo mismo no tenemos la consideración o no tenemos no se nos da todo el valor que tenemos, pero sí es cierto, o yo lo siento en la mía personal, sí somos respetados. Es decir, si tú lo haces bien con un grupo, ese grupo te respeta. Si tú eres noble en tu trabajo, o sea, ya no solamente que hagas buen trabajo, sino que seas noble, los padres, el entorno te va a respetar. Te va a respetar. Pero, bueno, se me ha olvidado la otra parte. Se me ha olvidado. Sí, bueno, o sea, vamos... sí tenemos, yo creo que sí tenemos el respeto del grupo. Ah, perdón. Pero cuando vienen mal dadas, al primero que disparamos es al entrenador. O sea, cuando el niño no juega lo que el padre estima que tiene que jugar, primero el entrenador es un ceporro y luego pregunto a ver si es que ese niño se ha portado bien, se ha portado mal, se esfuerza lo suficiente o ha pegado a un compañero. Pero el primer blanco es el entrenador. Y eso sí que es lo mismo en profesionales que en amateur. Sí, por desgracia. Y ahí sí que creo que es cultural, ¿eh?
Ahí Eso es sí que cultural, creo. eso es cultural. Tú ves 2 partidos de fútbol y ya sabes de fútbol. Ganas 2 mundiales de baloncesto y aquí ya sabe todo el mundo de baloncesto. El que sabe, el que no sabe, y el que no sabe ha visto 3 partidos y sabe. O sea, que España es el país de los cuñados. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Pues vamos a por la penúltima. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Las mismas condiciones. Pero habría que cambiar un poquito. Entonces, es decir, ¿la unión hace la fuerza? Sí. Sí, si todos funcionáramos como si estuviéramos unidos, sí, pero partimos de una cosa que es que somos todos muy competitivos y a veces para competir hay que enfrentarse, o sea, continuamente nos enfrentamos entre nosotros y no todos seguimos las reglas del enfrentamiento. O sea, yo juego contra ti, te doy la mano y se me ha olvidado, pero hay otros que juegan entre ellos y se dedican a hacer trapicherías, a esconderse, a tal. Entonces, primero hay que estar unidos. Hay que entender que hay objetivos más importantes que ganar una liga, como tener un respeto, una consideración, una valoración. Y eso también es una función de concienciación. Es probable que a nivel profesional haya más unión, que se juegan más, pero a la vez tienen una valoración mayor de su trabajo que a nivel escolar, amateur, federado. Estoy seguro que la asociación de entrenadores profesionales está mucho más unido porque tiene más que defender o cree más en lo que está haciendo. A nivel amateur, primero hay que unirse. Una vez que nos hayamos unido, pues lo mismo hay que replantear la figura del entrenador. Es decir, para ser profesional o para poder tener un reconocimiento profesional, también hay que tener una dedicación profesional, ya no solamente en voluntad, sino en tiempo. Es decir, tendrías que estar dispuesto a tú ser capaz de entrenar de 5 a 10, 5 días a la semana. Y ya tendrías una jornada. Más los fines de semana, más desplazamientos, más. Entonces, cambiando esa estructura del deporte escolar o federado, sí tendría sentido mejorar unas condiciones para que esto sea reconocido como una profesión. Pues en las últimas entrevistas, que además todavía no están publicadas, Sí. amplío esta pregunta, ¿no? y os hago la siguiente. ¿Qué propones para que podamos llegar a tener una unión mayor de la que tenemos en estas categorías, como bien has hablado? Porque es complicado, ¿no? Uno de los factores, como bien has dicho, tiene que ver con la competitividad que tenemos como gremio, ¿no? El que termine el partido y que no se haya terminado realmente el partido, ¿no? Que sigas ahí dándole vueltas a la cabeza y que en lugar de pensar en mejorar nuestras condiciones como grupo, que hay mucha gente que les da exactamente igual. Esto es como todo, ¿no? Hay mucha gente que llega y dice, sí, bueno, yo me saco mis 4 durillos, pues como vivo con mis padres, pues lo demás, pues bueno, me da igual, ¿no? Y esa actitud esos no te interesan en un... No. Eso, o sea, vamos a ver, no te interesan. O sea, son fundamentales porque es el 40, el 50% de la gente que empieza a entrenar con 17, 18 años, pues como empecé yo, se saca sus 4 duros, está un par de años y a otra cosa. Entonces, pero esos, a la hora de luchar por un reconocimiento, no van a estar contigo. Porque les da igual. Les acaban la carrera y se dedican a ganar dinero. Porque esto no lo quieren. Esto no lo quieren para otra cosa. Entonces, tú necesitas hacer un bloque de gente. O sea, un bloque de gente. O sea, tú primero necesitas identificar a esa gente que esto le da un valor, le importa, y con ese grupo vas hacia adelante. Vas hacia adelante. Y luego tienes que avanzar sin esperar a que se te unan todos. Es decir, la parte difícil es dar los primeros pasos. Luego en marcha ya se te van uniendo la gente, pero claro. Y luego la gente tiene que entender que sirve para, o sea, tiene que identificarse con eso.
a mí me pasó con la Asociación Española. Yo me he intentado afiliar, por lo mismo es muy feo decirlo, yo me he afiliado 2 veces y las 2 veces me he terminado saliendo porque yo entendía que no era, que o sea, si yo les proponía algo, si yo quería proponer algo, les daba igual porque era uno más entre muchísimos, de un estamento además que pequeño, y yo entendía que no me aportaba nada de valor, ni yo aportaba nada de valor a esa asociación. Pero las 2 veces lo he visto como un gasto para una revista que te mandaban, que te mandaban igualmente. Entonces tú tienes que entender, o sea, tú tienes que ver que esa asociación sirve para algo. Muy bien, pues vamos a por la última. Vale. Esta es una pregunta que surgió a raíz de hace 3 o 4 entrevistas, en el cual evidentemente es algo ficticio o en la realidad de muy poca gente es posible, pero pongámonos en esa situación ficticia, ¿no? Es decir, que tú tuvieras las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, y entonces el trabajo actual que tienes o el de entrenador de baloncesto, es decir, que pudieras vivir de ello y con una garantía contractual, entre comillas, ¿no? Porque hoy en día no la tenemos en ningún ámbito. Se ha visto ahora además en esta situación, Sí. que no hay ningún trabajo fundamental, de imprescindible. Pues partiendo de esa base, entre comillas, ficticia, si tuvieras las mismas condiciones laborales y de derechos laborales, ¿elegirías el baloncesto? Pues hace 6 años, 7 años, o sea, tengo 37, hasta los 32, 33, te había dicho sí, seguro. Sí, seguro, o sea, pues le metía muchas horas, me gustaba, tal. Ahora hago otra cosa, pues analizo datos y estoy todo metido en el mundo de Big Data, tal, y también me gusta mucho. Entonces, pues hombre, mi situación ha cambiado y mis prioridades, en un primer momento por obligación y ahora también porque lo que hago me gusta, han cambiado. Pero hasta o sea, hasta hace relativamente poco, sí. Sí era mi... Lo que pasa es que yo hubo un momento que, pues como sabía que no te iba a ser, o no quería estar en 18 escuelas y no iba a llegar a ser entrenador ACB, pues tuve que decidir apostar por otras cosas. Entonces yo ya coloqué el baloncesto, la figura de entrenador de baloncesto, mi parte que le dedico a eso, que ojalá fuera una parte, pero la cabeza está dando vueltas, la coloqué más como si fuera una segunda actividad. No es un hobby, porque no es un hobby, pero una segunda actividad. Entonces, ahora mismo no lo sé, ahora mismo no lo sé, lo tendría que pensar. Hace 5 años, vamos, sin duda, vamos, me iba a la profesión de baloncesto toda la vida, vamos. No he disfrutado ni me queda por disfrutar. Pero ahora disfruto también de otras cosas que hago. Entonces, esto es como, hasta que eres padre, o yo no soy padre, pero la gente hasta que es padre, pues disfruta mucho de la libertad que tiene, de salir, de tal. Y una vez que tiene hijos, ¿renunciarías al hijo? No. ¿Echas de menos esa época? Sí. Pues yo creo que la situación mía es parecida. Sí, yo estoy convencido que esta pregunta, a menos años de vivencias, de experiencias o, digamos de obligaciones que te van surgiendo y prioridades que van cambiando, es más complicada de contestar. Es decir, muy complicada. Es como a mí me han dicho muchas veces, joder, si no hubieses metido tantas horas al baloncesto, ahora tendrías un trabajo mucho mejor. Yo no cambio lo que he vivido, vamos, me lo he pasado pirata, he viajado, he entrenado, he ganado, he perdido, he llorado, he reído, he conocido muchísima gente. Pues me ha hecho tener un camino que es mi camino. Pues podría ser un mejor profesional en otras cosas de la vida, pues lo mismo, pero no sé, pero no lo cambio, no lo cambio. Y esto, pues toda persona que lleve 10 años entrenando te dirá una historia parecida. Pues mira, esa frase que has dicho, a mí es una frase que siempre me ha molestado mucho. Es decir, se menosprecia tanto
el que realicemos una actividad que tenga que ver con el deporte, es decir, ya no digo entrenador de baloncesto, que evidentemente es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es de una ignorancia supina. Sí. Y me explico. Es decir, tú esas vivencias que has tenido, esa preocupación de prepararte, de mejorar, ¿cómo, siendo tú una persona organizada, como dices que eres, te ha ayudado a organizarte posiblemente mejor? Y eso, estoy convencido que en tu trabajo actual te ha ayudado a tener una estructura también. Entonces, todas las vivencias que tienes durante la vida te sirven, todas, buenas, malas, regulares, largas, cortas, porque el ser humano es un conglomerado de vivencias. Entonces, el trabajo que tienes ahora, que podías haberlo tenido mejor o no, tan sencillo como tu reacción ante ciertas situaciones que has vivido, una y otra, porque si hay algo que tiene el deporte es que vives situaciones de un nivel emocional muy alto, ¿no? Y eso es lo que... Situaciones límite que cuando dicen lo típico, saca lo mejor y lo peor de la cada persona, pero te prepara, porque la vida real te saca lo mejor y lo peor. Efectivamente. Efectivamente. Y te prepara, o sea, la disciplina, la organización, el nivel de exigencia, o sea, el trabajar para ganar por encima de tus, o sea, de entrenar para ser mejor de lo que podrías ser, para poder rendir mejor. Eso no he hablado de baloncesto, te puedo estar hablando de tu profesión en lo que sea, un médico. Entonces yo en mi profesión ahora me formo, todas las mañanas me levanto 40 minutos antes para hacer cursos, todos los días de la semana. Entonces, eso ya lo hacía con baloncesto y no sé, o sea, ese nivel de exigencia es trasladable a todos lados. Luego la capacidad de gestionar personas, la capacidad de interactuar con personas. No sé, son aprendizajes. Totalmente. Aprendizajes y ningún aprendizaje es malo. Es mal entendido o mal asimilado. La mala gestión del aprendizaje es lo malo. Efectivamente. Lo que aprendes es bueno, las personas que lo aprenden son las malas. O las buenas, ahí es donde está. O sea, no hay libro malo, hay malos lectores. Totalmente. Pues Agustín, lo que es la entrevista como tal la doy por finalizada y nada, siempre al final, si queréis hacer algún comentario, ampliar algo o comentar algo que no esté dentro de la entrevista, tienes total libertad, y en caso contrario pues la damos por finalizada. Es un placer y te doy las gracias, porque al final hemos hablado de consideración, valoración, tal, el tener una ventana donde, o sea, que tú hayas sido capaz de generar esta ventana donde pequeños locos vamos contando nuestra forma de ver las cosas o nuestros errores, no sé, una forma de mirar hacia adentro y ver tal, pues para mí es un pequeño reconocimiento, da un poco de valor, o que en un momento dado pues he tenido mi horita donde se me ha dejado contar mi historia. Entonces, pues yo te lo agradezco, porque para mí has dado un poquito de valor al trabajo que yo he hecho. Ese es uno de los objetivos de las entrevistas, y el otro es que nos conozcamos todos un poquito más, porque sí, creo que voy a tirar por lo bajo, el 80% de las entrevistas tienen un 100% de nexo, es decir, en unos y otros. La gran mayoría opinamos lo mismo. Hay cosas evidentemente en las que tenemos distintas opiniones y distintas experiencias y enseñanzas que nos llevan a tener digamos objetivos diferentes, que es absolutamente normal, pero el objetivo de que nos conozcamos todos un poquito mejor es para que también veamos que el mundo del baloncesto no es lo que sale en la tele, sino es esto, sí, lo que hablamos. Este es el baloncesto real. Este es el real, el que está en el patio, el que está en la calle, el que está en el día a día. El otro nos ayuda, nos impulsa, queremos que nos represente, pero no es el del 99% de los jugadores y de los equipos. Desde luego, desde luego.
Pues agradecerte este ratito que nos has prestado, que ha sido a la par de instructivo, muy didáctico. Muchas gracias a vosotros por generarlo.